La necesidad de rezar por Nicaragua, hermanos, y la razón por la cual varias organizaciones católicas internacionales están pidiendo campañas de oración y el Santo Padre está hablando de la necesidad del diálogo por la paz, es porque la situación en Nicaragua es extremadamente complicada y lamentablemente está siguiendo un curso cada vez más negativo. Y para eso necesitamos tener en cuenta algunos elementos de dónde estalla esta situación. Es difícil explicarlo, pero creo que es importante tener como contexto el hecho de que en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional finalmente logró derrocar y lograr que saliera del país Anastasio Somoza, un dictador cuya familia durante 40 años había venido gobernando Nicaragua. El frente, con apoyo de estudiantes, con apoyo popular, etcétera, llegó al gobierno e instauró inmediatamente lo que quiso ser un gobierno marxista. Los sandinistas, entre ellos a la cabeza, con poco más de 30 años, el mismo actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomó control del país, lo convirtió en una fuerza militar con armamento de la Unión Soviética, trajo una cantidad enorme de médicos y educadores cubanos, trató de implantar el sistema cubano de soplonería por manzanas para que la gente denunciara a quienes hablaran mal o se quejaran del Frente Sandinista. Pero los nicaragüenses son distintos. Los nicaragüenses no son una población que esté acostumbrada al sometimiento, y finalmente una serie de medidas políticas, incluso jugadas sucias del gobierno norteamericano, del gobierno de Reagan, la financiación de la Contra y la existencia de la Contra, porque hay que tener en cuenta una cosa: Estados Unidos financió la llamada Contra, el movimiento revolucionario armado en contra del Frente Sandinista. Pero esta Contra estaba compuesta por muchísimas personas convencidas de que habían cambiado una dictadura por otra, la de Somoza por la del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Siguen varios años en los que finalmente el gobierno sandinista se ve obligado a llamar a elecciones libres, suceden varios presidentes, y finalmente, como una organización democrática, Daniel Ortega vuelve al poder. En la última ocasión, la última vez, fue el pasado 2016, hace un par de años, en unas elecciones que muchos cuestionan su limpieza, ¿no? Recuerden ustedes que los sandinistas, aunque tienen muchísima gente desencantada, mantienen una estructura paramilitar, ¿no? Que durante mucho tiempo quiso que en eso se convirtiera el ejército. Entonces el ejército, que durante el gobierno sandinista adquirió el nombre de Ejército Sandinista, resulta que se convirtió en una especie de extensión del gobierno sandinista. Y esta es la parte peligrosa, porque no tenemos aquí un dirimente que pueda detener el levantamiento y el conflicto. En mayo de este año, dada la crisis económica, Daniel Ortega, que se hizo elegir con su esposa como vicepresidenta, ¿no?, con toda la intención de un cambio de constitución que le permita a él ser elegido, y después de ser él elegido, que sea elegida su esposa, es decir, básicamente 40 años más de somocismo, ¿no?, o sea, de Anastasio Somoza, solo que con un apellido diferente, en este caso el orteguismo, Daniel Ortega, ¿no? Es decir, esta adhesión al poder por el poder, y donde la visión original, que era adquirir el poder para servir al país, ha desaparecido completamente. Esta es la clásica enfermedad de los tiranos y de los que quieren perpetuarse en el poder.
Entonces es importante tener en cuenta todo este contexto de oposición creciente a lo que se considera un gobierno que ha utilizado artimañas constitucionales y legales para mantenerse en el poder, para entender en qué momento llega esta decisión catastrófica del gobierno de Ortega de mayo de este año de lanzar una política nueva de seguridad social que básicamente significaba tratar de compensar la crisis económica y la falta de fondos del Estado con una nueva manera de recolección que significara, en resumen, que la gente pagara mucho más dinero por su seguridad social y recibiera menos beneficios. Entonces, esto hizo estallar una serie de protestas violentas en distintas partes del país, pero especialmente en Managua, y en esta protesta el gobierno respondió de manera brutal y sanguinaria. A estas alturas son más de 350 muertos, incluyendo en las fuerzas de seguridad, pero básicamente el gobierno, a pesar de que 5 días después decidió retirar esta política de seguridad social y dar marcha atrás, el estallido antiorteguista ya había detonado, ya era imposible detenerlo. Y actualmente, en estas confrontaciones de violencia, hay situaciones que parecen realmente de guerra civil. En Masaya, por ejemplo, a unos cuantos kilómetros de Managua, el obispo dice que la ciudad está prácticamente situada, especialmente el barrio indígena de Monimbó, que curiosamente fue el barrio donde se presentó en 1980 la mayor resistencia contra el sandinismo. O sea que Ortega vuelve a repetir la historia. Y la situación de violencia es extrema al punto que los obispos han intervenido para armar una mesa de paz donde quieren estar los empresarios, que no son los que han suscitado la violencia directamente, pero son los que están convencidos que el actual gobierno de Ortega es inviable. Pero fundamentalmente están los estudiantes, y los estudiantes han utilizado armas rudimentarias, no son un Frente Sandinista de Liberación Nacional con armamentos que habían recibido en la década de los 70 de la Unión Soviética vía Cuba, pero de todas maneras tienen una voluntad letal. O sea, realmente han bloqueado carreteras, han bloqueado avenidas, han paralizado el país y están dispuestos a enfrentarse a las fuerzas del ejército que responden a Ortega y también a las fuerzas paramilitares sandinistas que traen esta tradición guerrillera de estar armados y disparar a mansalva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Los obispos han llamado a una mesa de diálogo y las partes han aceptado que los obispos medien. El problema es que los rebeldes, los que están en contra del gobierno de Ortega, han presentado una lista originalmente de 40 puntos que el gobierno se niega a discutir. ¿Y cuál es el gran punto de contención? ¿Cuál es el gran punto de conflicto? Los rebeldes, los que están en contra del gobierno de Ortega, consideran que Ortega se ha prolongado en el gobierno ilegítimamente, incluso a pesar de las elecciones del 2016, y en consecuencia hay que llamar a elecciones tempranas para sacar a Ortega del gobierno, porque con la tremenda impopularidad, lo más probable es que Ortega efectivamente pierda unas elecciones a este punto. Esta posición es inaceptable para el gobierno, pero ha recibido el apoyo de la Unión Europea. Actualmente la Unión Europea ha decidido que esta tiene que ser una de las
grandes temáticas a discutirse en la mesa de paz. Y la otra es una reforma de la Constitución que ya había reformado Ortega, a su vez, para impedir que una casta se prolongue en el gobierno. Ortega quiere seguir siendo presidente, quiere después que su esposa sea presidente, después poder ser reelegido, de tal manera que básicamente se convierta, si controlan sobre todo el poder electoral, en una nueva dictadura, y eso no es lo que quiere Nicaragua. Entonces, los obispos están llamando a la paz y al diálogo y están tratando de convencer al gobierno de Ortega y a los sandinistas a que se sienten en la mesa y acepten estos puntos de discusión, es decir, acepten la posibilidad de elecciones tempranas y del cambio de constitución. Y si los obispos han fracasado en presidir el diálogo, no es por falta de voluntad. Ellos están constantemente convocando a la mesa del diálogo, pero creen que si estos puntos no están en la mesa de discusión, entonces la paz no va a llegar. Y la violencia lo único que ha hecho es seguir aumentando. Y el gobierno ha hecho una apuesta por la represión, es decir, por salir violentamente a romper los bloqueos con munición viva, es decir, con las probabilidades de crear más muertos, y Ortega no ha aprendido su propia lección. La razón por la cual los sandinistas llegaron al poder es porque el pueblo estaba dispuesto a luchar para sacar de la presidencia a la dictadura de Anastasio Somoza. Y él no entiende que ese mismo pueblo es el que está harto de él y quiere sacarlo. Entonces, ¿hay personas que están de acuerdo con el movimiento sandinista? Por supuesto. Ortega tiene apoyo en algunos sectores de la población, los tiene. Y eso es lo que hace que esto comience a parecerse cada vez más, según los periodistas que están cubriendo este evento localmente, en la posibilidad de una guerra civil. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener una verdadera presencia de ánimo nosotros cuando oremos por esto, porque básicamente todo está en las manos de Ortega. Si Ortega acepta discutir honestamente todos los puntos que están en la mesa, entonces se puede llegar a una situación pacífica en Nicaragua. Si no está dispuesto y apuesta solamente por la fuerza, entonces podemos ver una confrontación larga, prolongada y de efectos devastadores en Nicaragua. Que tengas un buen día.